Hola a todos. Voy a explicar en este vídeo un poco cómo es el funcionamiento del oro, por qué se ha estado moviendo estos últimos movimientos y un poco cuál es mi perspectiva de cara al futuro. Primero, para una pequeña introducción, estos son los últimos 10 años, la evolución del oro, en el que se viene de los 1300 a por encima de los 4000 que estamos ahora mismo. Y para dar un mayor contexto, porque estos son los últimos 10 años, el oro viene de Bretton Woods en los 70, cuando estábamos a $35 la onza. Esto es el precio de la onza en dólares, por cierto. No hay que confundirlo con euros para algunos que nos estén mirando. De $35 la onza a más de $4000. O sea que básicamente el dólar ha perdido el 99% de su valor frente al oro desde Bretton Woods, para dar simplemente un contexto. ¿Cómo puede ser que el dólar pierda tanto valor? Bueno, pues una de las razones es la emisión monetaria. Como vemos, este es un gráfico de la Fed desde los 80 hasta ahora. La cantidad de dólares que hay en el mercado. Desde los 80 hasta ahora, básicamente ha hecho un por 10. Hay 10 veces más dólares en el mercado que en los 80 ahora mismo. Hay 10 veces más. Así que, bueno, y como vemos, la mayoría de las expansiones son en las crisis. Como vemos en la crisis financiera, en la época de la COVID y, bueno, en todas las crisis que ha habido anteriormente también. Es una medida que tienen los gobiernos para esconder un poco una crisis económica. En lugar de ver que el PIB está decreciendo, es más bonito ver que el PIB sigue igual, pero que es básicamente por una subida de precios. Tú produces menos, pero como tus productos valen más, pues parece que la economía sigue igual, pero lo que ha pasado es que has producido menos bienes que anteriormente, a un precio mayor, que eso es lo que duele a los consumidores. Bien, por un lado tenemos la emisión monetaria. Por el otro lado tenemos la situación actual del petróleo a causa del conflicto en Irán. Últimamente ha bajado el precio del petróleo, pero como podemos ver, ha sido principalmente gracias al consumo de inventarios de todas las reservas de los principales países. Como hemos podido ver, las reservas estratégicas de los Estados Unidos han quemado casi todo, buena parte de su petróleo que han tenido que transferir a los stocks de las empresas. Y esto es el mismo caso en muchos otros países. En Asia han estado haciendo lo mismo, en Japón se puede ver que han estado haciendo lo mismo, en Europa también. En China no lo sabemos porque no hay datos, pero hasta antes del conflicto, China era un neto comprador de petróleo que estaba rellenando las reservas. Y ahora pues ya, bueno, no sabemos porque no facilita la información de sus reservas, pero bueno, podríamos intuir que están quemando sus propias reservas que han estado acumulando durante estos últimos años, a precios mucho más bajos, por cierto. Y por eso decía que creo que es difícil de sostener los precios bajos que tenemos actual del petróleo, porque los stocks no son infinitos. Algún momento, si siguen quemando stocks, se van a quedar sin stocks y van a volver a subir los precios. Pero bueno. Y además, también hay que tener en cuenta que parte de la producción que había en el Medio Oriente, pues ha sido dañada. Siguen habiendo minas flotando por Hormuz, por lo que hay muchos barcos que no se atreven a cruzar. No se ha restablecido completamente el tráfico de los petroleros. Así que no me extrañaría que volviésemos a ver un alza del petróleo. Así que por un lado tenemos la emisión monetaria. Por el otro tenemos inflación generada por el petróleo. Que como vemos aquí en verde está la evolución del petróleo y en azul está un índice del precio de la comida. Como vemos, están muy relacionados, porque básicamente el petróleo influye en casi toda la economía. Al final, transporte, pero lo que viene a ser transporte también viene a ser tractores, que son los que te producen la comida. Casi toda la economía está muy afectada por el petróleo. Así que un incremento en el precio del petróleo
viene a ser un incremento en la inflación. Así que no nos debería extrañar que veamos inflación a raíz del petróleo en estos últimos meses. Bien, además de la inflación, podemos ver que estos últimos años, si nos fijamos en el World Data Bank, en el informe que hacen de deuda, desde la COVID, que vemos aquí, en 2020-21, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. La curva naranja viene a ser el crecimiento del GDP, o sea, del Producto Interior Bruto. Y la curva azul es el crecimiento de la deuda, que está un poco trampado, porque aquí pone, está duplicado. Aquí, en el mismo nivel, está creciendo un 10% la deuda, que crece un 10% la economía en general. O sea que ya está un poco trampado, pero bueno, vamos a dejar ese tema de lado. Como vemos, a partir del 21, en todas las regiones, en East Asia Pacific, en Europe, en Central Asia, todas, Middle East, LATAM, South Asia, Sub-Sahara, todas las regiones, el nivel de deuda de los estados está creciendo mucho más rápido que el Producto Interior Bruto. Lo que significa que, básicamente, los países se están endeudando sin crear valor. Que a lo mínimo que podrías que pedir a tu gobierno es que si como mínimo se endeuda, cree algo de valor, no lo destruya. Y bueno, también teniendo esto en cuenta, vamos a ver cuál es la situación en Estados Unidos, en el que venimos posteriormente antes de los 40, cuando está la deuda en relación al PIB al 40%, al 120% actual. Y aquí en la curva, en el gráfico a la derecha, tenemos los déficits. Ahora mismo estamos en un menos 5% de déficit, lo que es bastante increíble. Esto, básicamente, para mantener el nivel de deuda, la economía americana tiene que crecer un 5% anual. Bueno, pues esto es un cóctel que lo que significa es que ahora mismo es muy difícil para estos gobiernos que han estado tirando de la deuda, tirando de inflación, pues seguir creciendo, porque si crece más la deuda, las partidas de intereses van a ser muy importantes y hay muchos países que ya tienen dificultades en pagar sus intereses. Y esto no es el caso únicamente de Estados Unidos, esto es el caso de muchos países occidentales y también muchos países que están en crecimiento, que parece que solo Occidente está en deuda, pero hay muchos países que tienen deudas muy significantes. Y por eso lo que me puedo imaginar yo es que los países, en lugar de tirar de la deuda para arreglar sus problemas, lo que van a hacer es tirar de la inflación. Que la inflación es un recurso mucho más barato para el Estado porque no tienen gasto de interés. Y además, la inflación también es una manera de aminorar tu deuda. Porque si creas inflación, los precios subirán y parecerá que la economía es más importante, mientras que la deuda es fija. Al final tú tienes que, si pides 100, devuelves 100 con un interés por el medio, pero imaginamos que si pides 100 hace 10 años y haces una inflación de caballo, pues 100 en unos cuantos años ya no serán tanto dinero, porque con el aumento de precios la economía seguirá subiendo. Por eso yo creo que la inflación podría ser una de las cosas que podrían tirar los estados para una manera de financiarse, que viene a ser un impuesto a sus ciudadanos, pero es un impuesto más silencioso que no se nota enseguida, que bueno, es más fácil de tragárselo. Y bueno, aquí tenemos también el gráfico de el tamaño del Estado. Desde los 75 hasta ahora hemos pasado, este es el caso de Estados Unidos, pero ya os digo, esto es el caso de casi todos los países, los que están en desarrollo, los occidentales. En el caso de Estados Unidos venimos de un presupuesto del gobierno sobre la economía del 18% a lo que es actualmente justo sobre los 25% de la economía. Esto significa que
para lo que está haciendo el Estado es poco a poco sacarle más dinero a la economía, lo que nos empobrece y lo que le hace más dinero para sus ciudadanos crear valor. Por eso que las economías, sobre todo occidentales, que tienen más importancia, el gobierno tiene más importancia sobre la economía, pues sufren tanto en el crecimiento de su economía, porque ya que, por ejemplo, en las europeas, el 40% o el 50% de la economía acaba en el Estado. O sea que básicamente significa que la mitad de lo que generan los ciudadanos acaba en impuestos. Y esto daña mucho las economías. Y alguien tendrá que pagar esto. Y luego aquí tenemos pues lo que vale una casa, en el caso de la izquierda, en onzas de oro y en el caso de la derecha, en dólares americanos. Pero como os digo, esto aplica a todas las monedas. El euro, todas las monedas. Como vemos, esto es una casa media en Estados Unidos. Esto no significa que en algunas regiones que se han vuelto muy demandadas, como las grandes ciudades, pues la imagen sea muy diferente. Esto es una imagen de un precio medio en Estados Unidos. Eso que incluye, pues, desde las zonas más deprimidas hasta las zonas más dinámicas. Aquí, en oro, vemos que desde los 60, que un piso, una vivienda media costaba unos 500 onzas de oro, hasta ahora que una vivienda media cuesta 100 onzas de oro. Esto significa que el oro se ha apreciado en relación a las viviendas. Que si hubieses tenido oro, ahora te costaría menos comprar una vivienda. ¿Cuál es la imagen en dólares? Venimos que la vivienda costaba unos 10.000 dólares en los 60 a 400.000 que estamos ahora. Viene a ser un por 40. Y bueno, pues aquí tenemos el problema cuando tienes un bien que es el oro, que es un bien real, que tiene una utilidad industrial, es uno de los mejores conductores, se usa para joyería y es una reserva. Ha sido una reserva de valor toda la historia, desde tiempos antiguos que se usaba. Y por otro lado tienes una moneda fiat que viene a ser un billete. Como mínimo antes había muchas más monedas. Las monedas solían tener un valor no muy lejano de, por ejemplo, podía haber un euro y si fundías esa moneda de euro, pues tenía como mínimo un valor esa moneda de euro. Ahora casi todos son billetes y el billete obviamente no tiene ningún valor, es papel. Y por eso es tan fácil emitir papel, porque no cuesta nada de emitir papel. En cambio, no puedes imprimir oro. Para imprimir oro, para buscar oro, tienes que ir bajo tierra a picar oro y eso cuesta dinero, cuesta mucho tiempo y no es fácil. Por eso que el oro tiene valor, porque el oro no es infinito y no cuesta de encontrarlo, no como un billete, un dólar o cualquier otra moneda. Bueno, pues aquí tenemos las últimas rentabilidades desde los últimos 10 años, 30 años y 50 años. ¿Qué ha hecho el oro en los últimos 10 años? Un 13%. La plata un 11%, el Standard & Poor's un 13%. La misma rentabilidad ha tenido el Standard & Poor's que el oro en un 10%. O sea, es bastante increíble que un activo no productivo, como es el oro, porque el oro no te da dividendos, el oro no produce nada, el oro simplemente es un valor refugio. Ha tenido la misma rentabilidad que el Standard & Poor's. Luego el Nasdaq lo ha hecho mucho mejor que el oro, pero bueno, tampoco, un 19%, sigue siendo 10 puntos anualizados por encima. Y luego el MSCI World ha hecho un 13,7. Casi lo mismo que el oro, básicamente. En 50 años, pues la imagen es muy diferente. Es un poco menor la rentabilidad del oro, pero también lo es en la plata, también lo es en el S&P, también lo es en el Nasdaq y también lo es en el MSCI. Así que, bueno, simplemente
dejar la puerta abierta que no me extrañaría que el oro a largo plazo no significa que mañana o la próxima semana o el próximo mes o el próximo año vaya a subir. Significa que a largo plazo el oro mantiene su valor. Y fijaos si mantiene su valor, que tiene rentabilidades parecidas a los índices. Y bueno, simplemente dejar ahí en la mente de cualquiera que, bueno, pues el oro puede ser considerado como un activo muy serio a la hora de invertir, porque tiene rentabilidades reales y es una manera bastante segura de proteger su valor. Y bueno, muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.